Hola, ¿qué tal, compañeros y maestros? Estamos aquí para explicarles el tema la expresión genética, la cual mis compañeros Rubí, Liz, Karina y su servidora Nancy les explicaremos a continuación. Expresión genética. La expresión genética es el proceso por medio del cual todos los organismos procariotas y eucariotas transforman la información codificada en los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo y funcionamiento. En todos los organismos, inclusive las eucariotas, el contenido del ADN de todas sus células es idéntico. Eso quiere decir que contienen toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en todas las células. Hay solo un grupo de genes que se expresan en todas las células del organismo y codifican proteínas que son esenciales para el funcionamiento general de las células y son conocidos como Usekepin genes. El resto de los genes se expresan o no en los diferentes tipos de células, dependiendo de la función de la célula en un tejido particular. Por ejemplo, genes que codifican proteínas responsables del transporte axonal se expresan en neuronas, pero no en linfocitos, en donde se expresan genes responsables de la respuesta inmune. También existen especificidad temporal. Esto quiere decir que los diferentes genes en una célula se encienden o se apagan en diferentes momentos de la vida de un organismo. Además, la regulación de los genes varía según la función de estos. Transcripción. El gen en sí mismo es típicamente un largo tramo de ADN y no realiza un papel activo. Es un proyecto para la producción de ARN. La producción de copias de ARN del ADN se denomina transcripción y se lleva a cabo por la ARN polimerasa, que añade un nucleótido de ARN a la vez a una cadena creciente de ARN. Este ARN es complementario a los nucleótidos del ADN que se transcriben, es decir, hay una timina en el ADN, una adenina se añadirá al ARN. Sin embargo, en el ARN que contiene nitrógeno base uracilo se inserta en lugar de timina siempre que hay una adenina en la cadena de ADN. Por lo tanto, el ARN mensajero de complemento de una lectura de la cadena de ADN timina, adenina, citosina se transcribe como adenina, uracilo, guanina. El procesamiento del ARN. La transcripción de genes que codifican proteínas crea un transcrito primario de ARN en el lugar donde se encuentra el gen. Este discurso puede ser alterado antes de ser traducido. Esto es particularmente común en las células eucariotas. El procesamiento del ARN más común es el empalme para eliminar los intrones. Los intrones son segmentos de ARN que no se encuentran en el ARN maduro, a pesar de que pueden funcionar como precursores. Por ejemplo, para ARNs, que son ARN que realizan la modificación directa de los nucleótidos en otro ARNs, los intrones son comunes en los genes eucariotas, pero raros en los procariotas. El procesamiento del ARN, también conocido como modificación post-transcripcional, puede comenzar durante la transcripción, como es el caso para el empalme, en donde el espliciosoma elimina los intrones del ARN recién formado. El procesamiento del ARN extenso puede ser una ventaja evolutiva posible por el núcleo de los eucariotas. En los procariotas, la transcripción y la traducción suceden al mismo tiempo, mientras que en los eucariotas, la membrana nuclear separa los dos procesos que dan tiempo para el procesamiento del ARN que se produzca. Maduración del ARN. El ARN mensajero es el ácido ribonucleico de una sola cadena, que transfiere la información contenida en el ADN a proteínas. Antes de que el ARN mensajero esté en funcionamiento y produzca dichas proteínas, se lleva a cabo modificaciones en la molécula, como splicing, agregado del cap, poliadenilación, modificación de los nucleótidos, edición. La diversidad del procesamiento del ARN mensajero ayuda a la molécula a mejorar su funcionamiento, evita su degradación y mejora su función y transporte del núcleo al citoplasma. Además, durante el procesamiento se puede obtener una gran variedad
de moléculas de ARN mensajero, provenientes de una sola molécula, dando como consecuencia una diversidad de isoformas de proteínas, haciendo que la función de ésta pueda diversificarse. La exportación de ARN. En los eucariotas más maduros, el ARN debe ser exportado al citoplasma del núcleo. Si bien algunas funciones del ARN en el núcleo, muchas moléculas del ARN son transportadas a través de los poros nucleares y en el citosol. En particular, esto incluye todos los tipos de ARN que participan en la síntesis de proteínas. En algunos casos, el ARN es además transportado a una parte específica del citoplasma, como la sinapsis, que son luego arrastrados por las proteínas motoras a través de proteínas que se unen a secuencias específicas de vinculador en el ARN.